¿Qué tal? Vamos a ver cómo resolver este tipo de envolvente. He generado prácticamente una caja con muros. Vamos a apoyarnos de dos splines, así. Ya le darán la forma que ustedes necesiten, claro. Estos son 4 muros bastante simples. Yo sé que ya cuando lo estén trabajando, pues ya será en función a un elemento más real. Este caso, pues como todos los que he creado, son para ejemplificar. Vamos a apoyarnos de la herramienta estructura compleja, la vamos a configurar de esta manera. Y en este caso yo voy a agregar un material tipo madera. Le damos esta altura, está bien, 270. Y ahora, vamos con la varita mágica, darle clic a la primera spline. Vamos a marcar la altura que necesitamos y le vamos a dar un segundo clic también con la varita mágica. Aunque no nos aparezca la varita mágica, nosotros debemos de dar clic ahí donde está la spline y nos genera este elemento. Ya aquí ya tenemos la mitad del trabajo resuelto, claro. Ahora, vamos a generar con ayuda de la herramienta trama la siguiente forma. Es un rectángulo prácticamente lo que estamos haciendo. Ahora, yo lo voy a trabajar, ahorita se van a dar cuenta, lo voy a trabajar de manera radial. Aquí le damos el espesor que necesitemos al hueco, al espaciado. ¿Ok? Les decía, yo lo voy a trabajar de manera radial, pero pueden hacerlo también de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí lo que voy a generar va a ser una repetición. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cómo generamos una multiplicación con giro. Y podemos ir generando este giro. Podría yo haber creado una trama en horizontal, en un rectángulo, y de esa manera darle la forma. Bueno, selecciono todas las tramas y las unifico con esta herramienta. Le doy OK y vean, ahora todas las tramas son una sola, ¿sí? Estos detalles así de donde terminan, donde inician, pues ya lo verán cada uno. Le damos clic derecho, ya que hemos seleccionado la estructura compleja, donde dice crear hueco. Y con la varita mágica le damos un clic a nuestra trama. Después podemos eliminar la trama sin ningún problema y nos genera ya el corte. Se dan cuenta, prácticamente ya está concluido el trabajo y la parte más complicada ya quedó. Vamos a verlo en 3D. Vean. Y sí, si lo están pensando, efectivamente, en 2D, perdón, en un corte podemos generar este tipo de cortes. Eh, este, Vamos, hacemos el spline, le podemos dar la forma que queramos. No necesitamos forzosamente que sea la herramienta spline, podemos darle la forma que queramos. Vamos a generar así. Así cerramos. Vamos a generar este otro, rápido. Ya está. Ahora con la herramienta polilínea, para que le demos un poco de variación al trabajo, vamos a hacer esto. Ya sí. Estoy haciendo formas aleatorias, ¿ok? Ya ustedes, o conforme vaya presentándose el trabajo, pues le dedicarán más tiempo, obviamente. Yo estoy ejemplificando nada más. Curiosa manera la mía de justificar mis trabajos a medias, ¿no? Pero es real, o sea, aquí la intención pues es de que se los presente cómo funciona. Selecciona la herramienta trama. Bueno, con la polilínea primero cerramos aquí este elemento y ahora sí con trama empezamos a generar mediante la varita mágica
estas formas y únicamente lo arrastro. Miren, aquí yo hice el proceso al revés. Les recomiendo siempre que las formas de mayor tamaño las hagan primero, ¿sí? Aquí vamos a repetir el proceso. Seleccionamos la estructura compleja, le damos clic derecho y seleccionamos crear hueco. Con la varita mágica nos aseguramos de que estemos seleccionando lo que es la trama. Bien, de nuevo lo repetimos. Vean, yo me acerco para asegurarme de que sea ahí donde voy a dar el clic. Con la varita, con la barra espaciadora pulsada siempre, ahí, clic. Ok, aunque no aparezca la varita, nosotros le damos y se genera. Como son diferentes polígonos los que estamos generando, se suelen crear elementos algo pesados. Pero pues, nada que no se pueda trabajar. Miren, aquí me quedó un poquito desfasado, por eso se ve la parte de abajo, pero pues no pasa nada. Para el ejemplo yo creo que se ve muy bien. Ahí está. Y gracias por su atención. Nos estamos viendo en el siguiente. Compartan, suscríbanse, comenten. Hasta la próxima.